Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente me da mucho gusto estar transmitiendo este mensaje al pueblo de Dios y a todos aquellos que lo oyen y que por alguna causa aún no tienen una relación con Dios. Este es el momento, este es el día, esta es la hora. El tiempo se acaba definitivamente. Y bueno, antes de empezar, damos gracias a Dios nuestro Señor por este día. Gracias, Padre. A ti te damos toda la honra, toda la gloria, toda la dignidad, todo el poder, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos acompañes en este mensaje, que seas tú hablando a través de mí, que yo no diga absolutamente nada de más, pero tampoco nada de menos. Que sea tu absoluta voluntad en tu perfecta y preciosa soberanía. Muchas gracias. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Fíjense que después de haber transmitido el último mensaje, en donde yo te preguntaba si tú eras digno de escapar de todas las cosas espantosas, terribles, que están próximas a suceder cuando inicie la semana 70 de Daniel, o como conocido, eh, la próxima etapa que va a vivir el mundo, que se llama la Gran Tribulación. Es un periodo que estés o no de acuerdo conmigo, ese es otro tema, no lo vamos a discutir ahorita, pero que de acuerdo a la doctrina y a la cual yo estoy alineado, es que es un periodo de 7 años, ¿sí? Que la Gran Tribulación va a iniciar cuando se viole, se quebrante el pacto sempiterno, que también ya lo platicamos en otro video, que es cuando dividan la tierra de Israel y dividan la capital de Jerusalén, ¿sí? Si no sabes de qué te estoy hablando, pues tú puedes ver el mensaje, el video, que se titula Arrebatamiento y el pacto sempiterno. Bueno, si tú observas el acontecer mundial actual, te podrás dar cuenta que estamos viviendo los días finales de la recta final. Ya ni siquiera te estoy diciendo de los últimos tiempos o de los posteriores tiempos, ¿sí? Estoy diciendo que estamos viviendo los días finales de la recta final, ¿sí? Cierto es que ningún hombre que yo conozca me podrá decir con toda certeza que sabe exactamente el día y exactamente la hora. Yo no lo conozco, ni tampoco es un tema a discutir, ni tampoco me opongo. Yo pienso que todas esas personas que se han atrevido a mencionar que el día y la hora es fulana o sutana fecha o en un momento determinado, pues para mí son unos valientes y son pregoneros de medianoche. Porque al final de cuentas, suceda o no suceda, en la fecha en que estas personas, estos hermanos están diciendo, definitivamente eso trae un despertar espiritual para que pongamos nuestra vida en orden y realmente podamos discernir cómo estamos parados delante de Dios nuestro Señor en este preciso momento, si nuestras lámparas están llenas de aceite o si genuinamente somos dignos de escapar del sufrimiento, del dolor jamás antes experimentado por la raza humana. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, porque habrá una gran tribulación como nunca la ha habido y jamás la habrá. Eso significa que todas las guerras, todas las hecatombes, pandemias, mortandad, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la atrocidad que el gobierno nazi hizo en el Holocausto, las peores hambrunas, todo lo peor que te puedas tú imaginar que este planeta o la humanidad haya experimentado, no se comparará con la gran tribulación que está próxima a suceder, ¿sí? E iniciará, obviamente, cuando se quebrante el pacto sempiterno y cuando la iglesia sea sacada por medio del arrebatamiento por nuestro Señor Jesucristo y llevarla a resguardar a los cielos para que celebremos el tribunal de Cristo y para que estemos con el Señor en las bodas del Cordero y seamos los testigos de la apertura de los sellos. Bien, ahora bien, ¿por qué el día de hoy estoy haciendo este mensaje? Por un concepto muy importante, que tiene que ver con el arrebatamiento, sí. Porque te quiero preguntar si a ti te queda claro, cuando tú lees en la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 14, que dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mi pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Te queda claro? ¿Estás completamente seguro de que bajo ese concepto escrito en la palabra de Dios, porque acuérdate que yo solamente hablo de la Biblia, de lo que está escrito en la Biblia, yo no traigo ningún estudio ni postulado, ya te he dicho que no soy profeta, ni apóstol, ni evangelista, ni maestro, ni nada por el estilo. Soy como tú y como cualquier otra persona que se levanta todos los días, va a trabajar, padre de familia, etcétera, que ya te lo he comentado. Pero mi pregunta es, si el día de hoy, por alguna causa, pierdes la vida, mueres, falleces, o el día de hoy el Señor decide tocar la trompeta, mi pregunta es, ¿te vas a encontrar con el Señor? Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Realmente vivo una vida en santidad? ¿O qué significa? ¿O qué quiso decir el Espíritu Santo obrando a través del autor del libro a los Hebreos cuando dijo que sin santidad nadie vería al Señor? Entonces, los próximos 35, 40 minutos, no espero tardarme más, voy a dar lectura a una serie de pasajes que están en la palabra de Dios que nos van a ayudar
a comprender perfectamente bien este concepto y entonces tú podrás hacer una revisión de tu vida y poder entender y comprender cómo está tu vida delante de Dios. ¿Sale? Bien. Entonces, sin mayor preámbulo que el que acabo de comentar, es bien importante entender y comprender que para poder tener una vida en santidad, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que el espíritu que a causa del pecado murió, porque la palabra de Dios es muy clara, es espectacularmente clara, ¿sí? Muy clara. Dice que todas las almas del Señor son de Él. Todas las almas del Señor son de Él, ¿sí? Y que ciertamente, el alma que pecare, esa en definitivamente morirá. Esa en definitivamente morirá. Y vamos a iniciar con la lectura de los pasajes para respaldar lo que yo te estoy diciendo. Y nos vamos a ir al libro de Ezequiel. En el capítulo 18, en el versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque la dádiva del pecado es la muerte. La dádiva del pecado es la muerte. Y el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. ¿Sí? Esa es su función y es un ente que no tiene misericordia. Es asesino de sí mismo. ¿Sí? En el mismo capítulo del libro de Ezequiel, vuelve a hacer énfasis en el versículo 20 que dice, el alma que pecare, esta morirá. Dios diciéndonos, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, para poder tener una vida en santidad y poder comprender ese concepto, porque la palabra de Dios no se entiende con el intelecto, sino se discierne por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, haciendo una obra en el ser humano, le da la capacidad de poder discernir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para muchos es locura para perdición, pero para nosotros es poder en la salvación. ¿Sí? Siendo así, entonces, toda persona que no ha nacido de nuevo, que su espíritu no ha nacido de nuevo, y el único que puede hacer nacer de nuevo y darle nuevamente vida a nuestro espíritu es Dios. Razón por la cual, para poder vivir en santidad y poder comprender ese concepto, es necesario que la persona venga a un genuino y verdadero arrepentimiento. Y habíamos platicado que arrepentimiento proviene de un vocablo en griego que es metanoia, que quiere decir un cambio profundo de mi manera de pensar. Dejar de pensar que soy buena persona, dejar de pensar que porque hago buenas obras me es suficiente para alcanzar la salvación. Eso es imposible. Debemos llegar entonces a la conclusión, cambiando nuestra manera de pensar, que a causa de mi pecado soy un pervertido, un malvado, un perverso y perdido pecador. Y que soy mala, mala y mala persona. Y que a causa de eso estoy caminando como zombie, nada más esperando el día de mi muerte física para pasar una eternidad en tormentos, en sufrimiento indescriptible, en una completa ausencia de Dios. Y mi destino final es un juicio eterno en el infierno por los siglos de los siglos, donde el sufrimiento no cesa, el tormento no cesa, la burla no cesa, la persecución por esos demonios espantosos nunca va a cesar, el gusano nunca va a cesar, la llama sobre la que están esas almas destinadas a una eternidad sin Dios estará quemándolas y atormentándolas por la eternidad. Yo te invito a que en este momento te acuerdes, trae a memoria el momento más doloroso que hayas tenido en tu vida. Digo, yo no sé si has sufrido un secuestro, si has sufrido una tortura, o has sufrido golpes o bullying, no lo sé. Trae en este momento a tu memoria los momentos más difíciles, dolorosos, tanto emocional como físicamente a tu vida. Tráelo a la memoria. Y eso multiplícalo por el infinito. Y muchos dicen, no, pues yo prefiero morirme antes de seguir sufriendo. No, aquí ya no habrá muerte. Muerto estás. Y una eternidad. Pero consciente, y la conciencia, valga la redundancia, te estará acusando segundo a segundo, diciéndote, tuviste la oportunidad de arrepentirte. Y nadie podrá decir que no escuchó los mensajes de muchos pastores o incluso este. Y nadie podrá decir que no escuchó el evangelio de salvación, la buena noticia. Entonces, dándole lectura a la palabra de Dios, en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo, después de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, inicia su ministerio diciendo de la siguiente forma, el tiempo se ha cumplido, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega exacto en su tiempo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Dos demandas iniciales hace nuestro Señor Jesucristo. Te está diciendo, date cuenta, deja de pensar que eres bueno, deja de pensar que porque tú dices o crees que bajo una religión
eres salvo. Deja de pensar que porque tú crees que no matas ni una mosca, ¿sí? Eres bueno. Deja de pensar que por tus caridades o tus limosnas, o hay quienes dan diezmos y ofrendas y acuden a una congregación cristiana, o realmente existen una congregación cristiana, pero no tienen una relación genuina con el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, te está diciendo, deja de pensar que eres buena persona. Date cuenta cuál es tu real y genuina posición delante de mí. Date cuenta que eres un pecador y que estás perdido y que vas caminando directamente e irremediablemente a una eternidad en el infierno, en un lloro y crujir de dientes permanente, y que ya no habrá una segunda oportunidad y será para siempre, por los siglos de los siglos. Ajá, ¿ok? Deja de pensar en eso. Deja de pensar que eres una buena persona. Date cuenta cuál es tu realidad. Despierta, por así decirlo. Arrepiéntete. Y la segunda demanda es, cree que yo soy el Mesías y soy el Cristo, que soy el Cordero de Dios y que por medio de mi obra, ahora yo pagué por ti, por tus pecados y ten la fe suficiente. Dos demandas. La persona lo tiene que creer con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Son los primeros dos demandas, requisitos que nuestro Señor Jesucristo nos hace para que Él entonces, al observar que genuinamente la persona se ha arrepentido y que genuinamente con todo su corazón ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y esa persona con genuidad, con toda claridad, con toda integridad y honestidad, en un acto de arrepentimiento, de dolor, de sufrimiento y de reconocimiento, va a los pies de Cristo a la cruz y le dice, Señor, tienes razón, perdóname porque he vivido una vida separada de ti. Perdóname, soy un perverso pecador y me queda claro que sin ti nada somos. Me queda claro que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie ve a Dios si no es a través de ti y nadie es salvo si no es por ti. Y yo lo creo, Señor, me atesoro y te entrego mi vida. Y ahora decido caminar bajo tus estándares, ayudados por tu Espíritu Santo. Cuando una persona tiene ese cambio completo y esa fe, entonces Dios desde el cielo lo observa y Dios mismo, el Señor Jesucristo, nos bautiza con el Espíritu Santo, nos quita este corazón de piedra, nos da un corazón de carne y nos da vida a nuestro espíritu y ocurre un milagro. Y el milagro es que el Dios eterno, el todopoderoso, el gran yo soy, el creador de todas las cosas. Disculpa si digo lo siguiente, el ser más maravilloso y sublime. Faltan las palabras para describir a nuestro Dios. Dios nuestro Señor viene a habitar en nosotros. Y ahora somos templos del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender el concepto de que nadie verá a Dios sin santidad, o sin santidad nadie verá a Dios, entonces la persona tiene que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no lo vas a comprender, simple y sencillamente no lo vas a discernir, vas a decir que esto es una locura y vas a seguir en las mismas. Necesitas arrepentirte primero y creer en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. Vamos a continuar con nuestro mensaje, ¿sí? No me quiero tardar mucho, voy a dar lectura a varios, si no es que a muchos versículos de la Biblia, ¿sí? Pero aquí tengo mi lista de versículos que quiero leerte, no es que se me perdió. Estaba yo tan concentrado en lo que te estaba diciendo porque esta base es fundamental que perdí mi lista de versículos. Ya la encontré. Bien, vamos a continuar. Entonces vámonos muy rápidamente a leer un libro precioso, que es el libro a los Romanos. Me encanta, ya sabes, ¿no? Si ya has visto algunos de mensajes anteriores, sabes que a mí me fascina el libro de los Romanos. Entonces vamos a ver qué nos dice el libro de los Romanos, capítulo 1 del versículo 18. Vamos a buscar aquí el versículo 18 hasta el versículo 32 para que te vaya quedando claro que no es vivir en santidad y que sí es vivir en santidad, y al finalmente vamos a hacer algunas conclusiones. Rápido. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso yo te decía que la palabra de Dios no se entiende
nada más con el razonamiento. Se discierne por medio del Espíritu Santo y solamente una persona puede discernirlo y vivirlo por medio del Espíritu Santo cuando es nacida de nuevo. En el capítulo 2 del mismo libro de Romanos nos dice lo siguiente. A partir del versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Sí? Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto es en el versículo 13. ¿Sí? Entonces, jóvenes, amigos, amigas, la palabra de Dios es absolutamente clara, que el hombre es absoluta y totalmente culpable y es total y absolutamente malo, que de hecho en el capítulo 3, a partir del versículo 9, en el mismo libro de Romanos dice de la siguiente manera, ¿qué pues somos nosotros mejor que aquellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? No hay ni siquiera uno. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, versículo 23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, regalo inmerecido. Tú y yo merecíamos la muerte, pero por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí entonces el apóstol Pablo está completamente alineado a las dos demandas del Señor Jesucristo. ¿Lo checaste? Pablo dijo, no hay ninguno justo. Todos han pecado, todos se desviaron, no hay ni uno solo. No hay ni uno solo. ¿Cuáles son las dos demandas entonces del Señor Jesucristo? Te dice, cree que eres malo, date cuenta cómo estás delante de mí. ¿Sí? Pablo lo confirma claramente. No hay ni uno justo. El Señor Jesús que dice, date cuenta, eres pecador. Y dos, el Señor Jesucristo dice, cree en el Evangelio. Pablo que está diciendo, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra bendita y preciosa, el cual derramó en la cruz del Calvario absolutamente toda su bendita sangre. Toda su bendita sangre. Toda. Por amor a ti y por amor a mí. ¿Vas a rechazar este mensaje de amor y te vas a condenar al infierno? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien. Vámonos a lo que es Romanos capítulo 5, del libro de los Romanos que estamos atendiendo a partir del versículo. Dice, justificados pues por la fe. Otra vez Pablo está siendo completa y absolutamente claro. Es por la fe. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, a este regalo que no merecíamos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Y en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Vamos rápido. Ahora, si a ti no te queda como que claro todavía en dónde está el Evangelio, pues yo te invito a que me acompañes al libro de los Corintios, el número 1, o Primera de Corintios, como le quieras decir, en el capítulo 15. Dice lo siguiente, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Les declaro, les está declarando el Evangelio, el que yo te estoy leyendo ahorita, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La segunda demanda simultánea, paralela al mismo tiempo del Señor Jesucristo a la persona para que sea salva, es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito en Isaías capítulo 50, y a ver, rápido, no lo tenía en programa, pero es importante, es importante, es importante. A ver. Paciencia, por favor. Correcto. Isaías 53, capítulo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Al Señor Jesucristo no lo mataron, no lo asesinaron ni los judíos ni los romanos. Fuimos tú y yo a causa de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí se manifestó el amor y la justicia de Dios, que Dios decidió mejor vertir toda su santa y justa ira a causa del pecado en su Hijo en vez de hacerlo sobre de ti y sobre de mí. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Repito, 1 Corintios 15, 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se les apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Mensaje tremendo. Ese es el Evangelio. ¿Quieres ser salvo? Llegar a comprender exactamente qué quiere decir que sin santidad nadie verá a Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Gálatas 3, rápido, vamos a Gálatas porque se nos va el tiempo. Gálatas 3 dice lo siguiente, versículo 6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, por medio de su fe, Dios lo declaró justo, lo justificó y dijo: Abraham, eres salvo. ¿Sí? 9, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto confirma nuevamente lo que te estoy diciendo, que cambies tu manera de pensar. Yo en muchas ocasiones, en muchos mensajes he puesto como ejemplo, he dado como ejemplo a una persona que le estaba compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios. Y me dijo: a mí no me interesa, yo estoy bien, yo voy a la iglesia tradicional cada semana. Hablo con uno de los líderes, le hago saber todas las cosas malas que hizo. De entrada está mintiendo, porque nunca terminaría, ¿no? Porque hay pecados de toda naturaleza, aunque todos son pecados. Imagínate que tenemos la capacidad de procesar entre 8,000 y 9,000 pensamientos diarios. Tú dime qué porcentaje de esos pensamientos diarios son pecaminosos o que van en contra de la ley de Dios. Yo creo que un montón, ¿no? Seamos honestos. Y aparte me dice: y yo cumplo con los mandamientos. ¿Con los 10 mandamientos? Y dijo: wow, ora por mí, por favor. Porque yo sigo siendo un pervertido y miserable pecador aún el día de hoy, ¿no? Nadie puede hacer eso. Porque escrito está que si tú dices: voy a depender de la ley para mi salvación, y transgredes un solo mandamiento, te haces culpable de todos. Si no me crees, léelo en Gálatas 3, versículo 10, y te vas a dar cuenta. Entonces en el 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente que el justo entonces por la fe vivirá. ¿Sí? Así es. Gálatas 5, vamos rápido. Gálatas 5, vámonos a seguir leyendo la bendita palabra de Dios. Gálatas 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien. Hasta aquí la base y el fundamento ya lo expliqué. Ahora pues nos vamos acercando a comprender entonces cómo es vivir en santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Primeramente tienes que nacer de nuevo, arrepentirte y creer en el Evangelio, no hay de otra. Y cuando entonces estás completamente claro, y ahora tienes vida en el Espíritu, y el Señor Jesucristo te ha bautizado con el Espíritu Santo, te abren tus ojos. Entonces hay que procurar vivir en una vida en santidad. Entonces, lo que no es vivir en santidad está escrito en la palabra de Dios en Gálatas 5, a partir del versículo 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, y las obras de la carne son las que te voy a decir a continuación. Entonces haz tu lista, y si tú estás escuchando este mensaje, ponte a pensar si tú estás participando de manera total o parcial en alguna de ellas. ¿Correcto? Primera, adulterio. Adulterio. Sí, adulterio. Ya sabes de qué te estoy hablando. Fornicación. Oh, pues es que yo quiero mucho a mi novia y pues decidimos vivir juntos, pero vamos a la congre. No, papá, no. Estás en fornicación, porque el matrimonio es santo y sagrado. Inmundicia, lascivia, idolatría. No, pues es que ay, ¿a quién le hace daño que yo traiga aquí un fetiche? Y aparte todos los días llego y leo mi horóscopo y me encomiendo pues a este escapulario. No, señor. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas en definitiva no heredarán el reino de Dios. En definitiva no heredarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos a unos a otros. De toda esta lista de obras de la carne, sé sincero contigo mismo y a ti mismo dite, perdón, no sé si existe esa palabra, o examínate y di a ti mismo en cuáles estoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y clama por su sangre preciosa para tu vida. Así es. Vámonos rápido, estamos entrando a la recta final. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es que yo doy más ofrendas. No es que yo doy a los pobres. No es que, y yo hice. No. Porque si así fuese, entonces ¿cuál fue el motivo, la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra y morir en la cruz y derramar hasta su sangre, toda su sangre? ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí entramos a la recta final de este mensaje. Entonces importan las obras, claro, pero no para tu salvación. No creas que por tus obras te vas a salvar, sino que entonces esas obras, esas buenas obras que Dios preparó, son el resultado de que tú ya naciste de nuevo, que genuinamente te arrepentiste, de que creíste en el Evangelio y que estallaste en adoración, en alabanza delante de Dios y en agradecimiento, y decirle gracias, Señor, porque estaba yo destinado al infierno y tú pagaste por mí. Déjame demostrarte mi amor por ti, mi agradecimiento, Padre bendito celestial, que te callaste y no dijiste nada, pudiendo haberlo dicho, y cumpliste con la voluntad de Dios y moriste a causa de mis pecados derramando toda tu sangre bendita. Aquí estoy, heme aquí. Haré esas buenas obras que tú has preparado desde antes de la fundación del tiempo para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2, del 2 en adelante. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos o trabajad, dicen otras versiones, en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con una actitud reverente, porque Dios efectivamente es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Vámonos al capítulo 3 de Filipenses 2, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Bien, el apóstol Pablo aquí les está diciendo, y les está hablando prácticamente de una vida perfecta, pero sabemos bien que aún el pecado opera en este cuerpo mortal, porque todavía en la sangre está nuestro pecado, y hasta que Dios nuestro Señor nos quite este cuerpo de muerte, que el mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí. Entonces Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, que sea perfecto. Mira quién lo está diciendo, el santo apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow, tremendo es la palabra de Dios. No, estamos prácticamente acabando. Ahora sí, entonces. Ahora sí, estamos prácticamente acabando. Solamente voy a leer antes de ya llegar al punto final, la siguiente escritura que está en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos, ¿cómo dice? Muertos, zombies, muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Todos, esa es la fe. Es que yo hice tal y cosa, todos. Si acaso tu arrepentimiento es genuino y tu fe es genuina, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Cristo Jesús. Bendito eres, bendito Padre. Nos ha quedado claro entonces que para poder entender que sin santidad nadie verá a Dios, entonces te debes arrepentir, debes de tener fe y creer en el Evangelio. Y sí, la manera de observar y verificar y validar que genuinamente la persona ha pasado de muerte a vida y que Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor, lo ha sellado
con el Espíritu Santo como lo habla Efesios. Y dice, por cuanto habéis oído y creído en la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Es la garantía y la validación es que andes en el Espíritu y no en las obras de la carne. Y si ahorita andas en las obras de la carne, hoy arrepiéntete porque mañana quién sabe qué pueda pasar o más al rato. Más al rato. Más al rato. Como somos pecadores, y no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo obrando a través del apóstol Juan en su primera carta a la iglesia, en la primera carta de Juan a la iglesia, porque se la estaba redactando a la iglesia. En la primera carta de Juan capítulo 1 dice lo siguiente. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, a la iglesia, estas cosas les escribo para que no pequen. Si la gracia no es un salvoconducto para andar pecando deliberadamente, solamente un demente o un malagradecido no nacido rechazaría el amor de la verdad. Y sabiendo el alto precio que tuvo Dios que pagar por nuestra salvación, solamente un demente diría, pues si ya alguien hubo que lo pagó, pues vamos a la vida loca, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dice guardar sus mandamientos, guardarlos. Dios dijo, les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y escribiré en ellos mis mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Ahora sí, entramos ya en la conclusión y con esto finalizamos. Vámonos a Hebreos, que es por donde empezamos, ¿no? ¿Verdad? No sé qué estás pensando hasta este momento, pero eso sí, yo tengo la instrucción del Señor de hacer este último mensaje. Ya no voy a volver a hacer uno tan largo, tal vez cortititos de minutos o no, porque en las madrugadas ha sido la instrucción que yo he recibido de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Hebreos 12, precioso, del 1 hasta el 14, y con esto termino de leer la palabra de Dios, hago unas conclusiones y me despido. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nadie podrá decir, no se te dijo, porque testigos hay. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 9, porque ¿no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esta pregunta la hace porque en los versículos anteriores dice que nuestros padres nos disciplinaron, y eso por un tiempo. Pero nuestro Padre Celestial nos disciplina, nos quebranta para dar frutos de verdadero arrepentimiento y frutos del Espíritu Santo, porque sin quebrantamiento no hay frutos del Espíritu Santo. Y aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya te está empezando a quedar claro, para que participemos de su santidad. Bueno, no me queda adelantar. En verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 14. Y prácticamente estamos terminando. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué te está diciendo? No es tu santidad, no es tu justicia con la que vas a lograr el cielo. Ni así estás de cerca. Porque nadie es capaz de vivir en santidad por sí mismo. Nadie es capaz de vivir en santidad por sí mismo, ni aún los que hemos nacido de nuevo. Participamos de su santidad. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque en el libro de Romanos te lo leí, capítulo 5, versículo 1 dice, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien podríamos decir que sin el Señor Jesucristo en nuestra vida, o nuestra vida en el Señor Jesucristo, porque Él es la santidad, porque los querubines y serafines decían, santo, 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 santo eres tú en verdad, Señor. El único verdadero santo es Dios. Entonces, bien podríamos decir que sin el Señor Jesucristo, que es la santidad, nadie verá al Padre, nadie verá al Señor.
sin santidad. Y entonces, ¿santidad qué es en conclusión? Que te arrepientas, que creas en el Evangelio. Si lo hiciste genuinamente, Dios te va a dar vida y el Señor Jesucristo te va a bautizar con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo va a obrar en ti. Seguramente va a haber un quebrantamiento porque veníamos enlodados. De hecho, es una porquería del mundo. Y va a venir un quebrantamiento y una disciplina para que fluyan los frutos del Espíritu Santo y aborrecer las obras de la carne, que ya sabes cuáles son. Y ahora andad en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del tiempo. Y todo eso es puestos los ojos en Cristo Jesús, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestra propiciación, sí, y nuestro Rey, Él es la santidad. Sin el Señor Jesucristo, nadie verá al Señor. Sin el Señor Jesucristo, nadie será arrebatado. Nadie será arrebatado sin el Señor Jesucristo. Nadie, aunque llevas 30 años siendo el ayudante del pastor en la congregación de mayor avivamiento. Pero si no has nacido de nuevo, no verás al Señor. Nace de nuevo, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Rechaza las obras de la carne. Permite las obras que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida y los frutos del Espíritu Santo, que te duelen tu corazón en este momento. Porque sin santidad nadie verá a Dios, sin santidad nadie será arrebatado. Yo, para terminar, te hablé de 3 conceptos. Congregaciones, cristianismo, iglesia. Congregaciones, hay de todo tipo de personas. Y yo creo que hay muchas que no han nacido de nuevo. Es que yo asisto a una congregación, eso no es garantía asistir. Claro que hay que ir, porque no hay que dejar de congregarnos, me queda clarísimo. Y si es de sana doctrina, mejor. Y si es de mala doctrina, mejor salte de ahí y búscate otra. Cristianismo. Cristianos se dicen todos, todas las sectas, esas filosofías que dicen que son cristianos, hay montones. Pero la iglesia es la que vive en santidad. Es decir, que nuestra vida está crucificada juntamente con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en nosotros y nuestra vida en Cristo Jesús. Y es por medio de Cristo Jesús, porque Él es la santidad. Y sin Cristo Jesús, es decir, sin santidad, nadie verá a Dios y nadie será arrebatado. Y el tiempo queda muy poco tiempo. Días. Con esto termino. A punto de que Israel entre en la peor guerra que jamás haya tenido. Porque la guerra que va a tener con Hezbollah va a traer una destrucción brutal. Y todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. La guerra de Rusia-Ucrania. Las alianzas de Rusia con Corea. Estados Unidos en guerra, porque aunque no diga que esté en guerra, pues sus buques y sus aviones y su armamento sí, ¿verdad? No más falta que lleguen ya los soldados, los Marines. El clima está hecho pedazos, tiembla todos los días. El nivel paupérrimo de compromiso de esta iglesia en este tiempo. Congregaciones vaciándose. Congregaciones que antes, décadas antes y no hace mucho tiempo, que estaban en sana doctrina, hoy han adoptado la doctrina como en los días de Lot, como en los días de Noé, predicando la doctrina diabólica de los que son de la bandera de muchos colores. A la gente ya no le importa nada más que el materialismo, asesinatos, violencia, la juventud pervirtiéndose, perdiéndose, la proliferación del mal llamado evangelio de la prosperidad. Falsos profetas, falsos maestros, enseñando que tú puedes pecar hasta que te hartes y que no pasa nada, que tu salvación está garantizada. Esa es doctrina de demonios. Sí, hay que vivir en santidad. Sí, sí, hay que salir de las obras de la carne, sí. Y cada vez de que pecamos al suelo de rodillas delante de Dios y con llanto y dolor decirle, Señor, perdóname. De veras que soy un inconsciente, un animal irracional al haber cometido semejante barbaridad en contra tuya, que eres el santo de los santos. Y que moras en mí, que el Espíritu Santo se obliga a morar en nosotros por cuanto fuimos bautizados y sellados por Jesucristo. Y listo, ya terminé. A lo mejor me tardé, pero era importante que te lo explicara de nuevo. Y pues muchas gracias por tu paciencia. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie será arrebatado. Si tú no tienes tus lámparas llenas, no vas a ser arrebatado. Sin el Señor Jesucristo, el santo de los santos, santo, santo, sublime, hermoso y precioso, nadie será arrebatado. Solamente personas imperfectas, pero viviendo en santidad, vamos a ser tomados por dignos y escapar de estas cosas. ¿Y tú, en dónde te encuentras? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias, mucha paciencia. Nos vemos pronto. Bendiciones.